La mayoría de gente no necesita un caballo de 35.000 euros, necesita un caballo de 1.000 euros y 35.000 euros en clases. Y si os queréis ahorrar los 35.000 euros, suscribiros a mi canal, que es gratuito. Bromas aparte, lo de los 35.000 euros, lo de suscribiros va en serio, ¿eh? Yo soy Gema Caballo y en este vídeo vamos a hablar de más consecuencias de utilizar las riendas fijas para hacerles la boca a los caballos o bajarles la cara. En su momento ya vimos uno de los problemas con riendas de atar. Aquí os dejo el vídeo donde explico el problema y el porqué. Hoy veremos el problema más común que generan dichas riendas: caballos detrás de la mano. Muchísima gente que utiliza dichos rendajes no sabe lo que es un caballo detrás de la mano y, por lo tanto, no tienen conciencia de estas consecuencias provocadas por las riendas fijas. Un caballo detrás de la mano no es lo mismo que un caballo detrás de la vertical. Fijaros bien en estas dos fotografías, aunque parezcan idénticas, hay una diferencia. ¿La veis? Estoy casi segura que solo unos pocos habéis podido ver la diferencia. Lo que distingue una foto de la otra son las riendas. Fijaros el caballo detrás de la mano, las riendas no están tensas, todo lo contrario del caballo que está detrás de la vertical. Aquí tenemos una foto de Sparky detrás de la mano. Observar las dos riendas, están sueltas y el caballo está totalmente encapotado, hueco, términos que también se usan para decir que un caballo está detrás de la mano. Torisco, con las riendas tensas, o sea, con contacto. Esta es la diferencia entre los dos términos. Un caballo detrás de la mano es algo que hace el caballo para evadir el hierro. Aquí no hay contacto. Un caballo detrás de la vertical lo pone el jinete cogiendo las riendas cortas e impulsando bien el caballo. Aquí sí hay contacto. Ahora que ya sabéis la diferencia entre caballo detrás de la mano y caballo detrás de la vertical, para entender las consecuencias de las riendas fijas tengo que explicaros por qué un caballo se pone detrás de la mano. Cuando se abusa mucho de la mano, o sea, se tira mucho de las riendas, o el jinete tiene una mano muy dura que solo tira y nunca cede, el caballo tiene que buscar una solución para evitar el dolor que siente en su boca. Muchas veces no hace falta tener una mano muy dura, sino tener un hierro muy severo, con mucha palanca o puente. Estos hierros hay que llevarlos con una mano muy suave, ya que el más mínimo movimiento o tironcito el caballo lo nota mucho. Ante este problema que le causa dolor en la boca, el caballo puede intentar varias soluciones. Entre otras, es levantando la cara, tirar de las riendas hacia adelante, agarrarse el hierro, etcétera, etcétera. Cuando vamos montados y el caballo intenta alguna de estas soluciones, nuestras manos se van hacia adelante con el tirón que hace el caballo, liberando así la presión que siente en la boca. Cuando el caballo con estas acciones no libera su presión, toma la determinación de poner el hocico lo más cerca posible del pecho o cuello y de esta manera las riendas quedan flojas y libera esa presión aún estando el caballo incómodo y con el cuello mal puesto. Prefiere esa mala colocación que el dolor que siente en su boca. Fijaros en todas estas fotos que las riendas están sueltas, no hay contacto y aún así el caballo tiene esa posición en la cabeza. Estos caballos están detrás de la mano. Ahora que sabéis lo que es un caballo detrás de la mano y las causas que lo provocan, vamos a proceder a enlazarlo con las riendas fijas. Primera vez que yo puse las riendas fijas a esta yegua árabe, solo las utilicé esa vez y al ver lo que hacían se las quité. Quizá esta yegua tenía la boca muy sensible y otros caballos no lo tengan, pero gracias a la sensibilidad de esta yegua y su expresión pude poner lógica al asunto sobre la utilidad de dichas riendas, una lógica que ahora os explicaré. Como podéis ver, las riendas van muy flojas. Yo, igual que vosotros, no quería apretarlas mucho. Pero unas riendas flojas, ¿qué función tienen? Ninguna. Podéis observar cómo la yegua va totalmente invertida, cabeza alta y sin trabajar con el dorso. Por eso me sorprende cuando la gente me dice que le pone riendas fijas sin apretarlas al caballo. Mejor no ponerlas, porque aunque estén flojas, esta yegua me ha demostrado que aún flojas también pueden poner a los caballos detrás de la mano. Y os preguntaréis, ¿por qué? Si están flojas. Ahora os lo demostraré.
Después de un rato creo recordar que le tensé algo las riendas, pero no mucho, seguían flojas. La yegua ya empezaba a bajar la cara, pero había algo que no me gustaba, no me cuadraba. Os pongo el vídeo y observar a ver si vosotros veis algo raro. ¿Habéis visto lo que pasa con las riendas al estar tan flojas? La yegua hace intentos de bajar la cabeza, pero no acaba de bajarla. ¿Sabéis por qué? Vamos a verlo más detallado, en cámara lenta. Fijaros en las riendas fijas, cómo se mueven. Al ser unas riendas que pesan, provocan golpes en la boca del caballo. ¿Veis que la yegua intenta bajar la cara, pero al notar esos golpes no lo hace? Es como si tuviera un jinete encima dando tirones todo el rato. Eso es lo que me estaba diciendo esta yegua. Otros caballos quizás no sean tan expresivos, pero notan lo mismo. Cuando me di cuenta de esto, inmediatamente le quité las riendas fijas y le puse unas riendas normales. Mirad la diferencia. Con las riendas normales empecé a pedirle que bajara la cara. Me llevó un poco de tiempo que lo entendiera, pero lo entendió. ¿Y sabéis por qué? Porque cuando ella hacía lo que yo quería, o sea, bajar la cara, la premiaba, cosa que nunca harán las riendas fijas, porque tal como le dice su nombre, son fijas. Simplemente hacía vibrar la cuerda, esa vibración le llegaba al hierro. Era algo que le molestaba, igual que las riendas fijas moviéndose. Pero cuando ella intentaba bajar la cara, las riendas fijas seguían moviéndose, comunicando a la yegua que por mucho que bajara la cara, la subiera o la pusiera del revés, seguiría esa molestia en su boca. Cuando yo hacía vibrar la cuerda y la yegua bajaba la cara, dejaba la cuerda quieta y aquí tenía su premio. La molestia en la boca desaparecía. La yegua poco a poco fue entendiendo que con la cara abajo no tenía molestia y si la subía empezaba a vibrar la cuerda otra vez. Cuando enseñas una cosa a un caballo o quieres algo de él, hay que comunicarle cuando lo hace bien, para que el caballo sepa lo que quieres. Las riendas fijas no pueden comunicar nada, solo obligan y fuerzan. Por lo tanto, el caballo no sabe lo que quieres. Y esto pasa también cuando se llevan estas riendas apretadas. Cuando el caballo baja la cara, no hay recompensa, siempre tiene la misma tensión en las riendas. En la equitación es muy importante ceder la mano en el momento adecuado. Si siempre aguantamos o tiramos sin ceder, nunca tendremos un caballo con un buen contacto. ¿Veis la diferencia? Creo que ha quedado demostrado. Las riendas fijas siempre están aguantando o tirando, dependerá de cómo se pongan y el caballo, pero nunca ceden. Si trabajamos mucho a un caballo con riendas fijas, al final, como no se libera la presión de la boca en ningún momento, el caballo termina poniéndose detrás de la mano para liberar esa presión que tiene en la boca. Cuando el caballo baja la cara lo suficiente o la pone detrás de la vertical y quedan las riendas flojas, no hay nada que lo impulse hacia adelante para que el caballo se apoye en el hierro y note que la mano ceda y pueda bajar la cara apoyando en el hierro. Fijaros aquí, Iris, nunca se le han puesto riendas fijas. Mirad cómo lleva la cara. En ningún momento las riendas están flojas porque la potra se apoya en el hierro y lo podréis ver en el final del vídeo cuando se le sueltan las riendas. La yegua baja la cara para seguir buscando el contacto hasta que se sueltan del todo y finalmente pierde el contacto. ¿Os acordáis de la yegua árabe en la cual he hablado en este vídeo? ¿Queréis verla montada? Pues aquí la tenéis, haciendo stretching, o sea, musculando el dorso con la cabeza abajo. ¡Qué cambio!, ¿verdad? Pues eso no es resultado de las riendas fijas, sino de ceder la mano en el momento adecuado. Tenéis a esta yegua de 6 años con la cabeza abajo a los 3 aires, paso, trote y galope. Y con este vídeo creo que queda demostrado que eso se consigue con técnica, no con artilugios. Quizás algún día os explique cómo conseguir enseñar a un caballo a hacer stretching. Así que os recomiendo que os suscribáis a mi canal si vuestra intención es seguir aprendiendo. Y si queréis más vídeos como este, apoyarme dando un like y comentar qué os ha parecido. ¡Hasta la próxima, caballistas!